Hola cariños, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy voy a hablar con ustedes acerca de una historia que surgió porque publiqué una foto hace algunos días y bueno, quería compartir con ustedes esa parte corta de mi vida. Porque a mí todo el mundo me dice que yo he hecho de todo, que yo soy una cajita de sorpresas y ta. Y bueno, sí, realmente sí. Yo he sido una persona bendecida con unos padres que nunca fueron limitantes. Ellos siempre me apoyaban con respecto a todas las cosas que yo quisiera hacer. Y aún cuando yo percibía que de repente eso que yo quería hacer no iba a ser aprobado por ellos, yo igual lo hacía, pero obviamente cuando era algo que me brindaba una experiencia positiva para mí, no es que iba a ser algo que iba en contra de mi salud, o de mis principios o cualquier otra cosa. Era algo que yo sentía que me brindaba la oportunidad de adquirir conocimientos o de crecer como persona. Y bueno, yo siempre fui criada de una manera muy independiente y muy libre. Mis padres siempre trataron de que yo me expresara y de que yo hiciera las cosas según lo que me hacía bien, lo que yo sentía que me identificaba con eso. Y bueno, en fin, siempre sentí como que el apoyo, siempre fue como, si lo quieres hacer, hazlo, inténtalo, pruébalo, y si no te gusta, pues lo dejas, pero que no te quede la duda de qué hubiese sucedido si no lo hacías. Entonces, a los 15 años aproximadamente, yo conozco a la que hoy en día es mi mejor amiga y llevamos un montón de años, más de 20 años de amistad. Y desde ese día hasta el sol de hoy, nosotros somos inseparables, aún en la distancia. Nos comunicamos por mensajes de texto, por notas de voz, por video. Nos mantenemos al día con los cuentos, con las vivencias y todo. Yo la conozco en una fiesta de un amigo que tenía mi padre. Mi papá y ese señor eran súper amigos, súper amigos. Y esa chica, de la que le estoy hablando, que hoy en día es mi mejor amiga, es sobrina de ese señor. En una fiesta de cumpleaños del señor, que él siempre hacía su celebración de cumpleaños, porque cumplía ese día de Reyes, y de hecho esa es la fecha de aniversario de nuestra amistad con mi amiga, que siempre nos echamos broma porque siempre nos felicitamos en ese día. Y nos conocimos y comenzamos a hablar, y resulta que ella trabajaba en una unidad educativa de actividades extracurriculares que para su momento se llamaba la Fundación del Niño, y era profesora de danza. Yo desde muy pequeña tuve esa inquietud, yo siempre quise ser profesora de danza o siempre quise como que prepararme y conocer más. Ya yo tenía cierto conocimiento con respecto a todo esto, pero yo quería hacer una educación formal con respecto a la danza. En fin, el cuento es que comenzamos a hablar y ella me dice que si me gustaba, pues que yo podría comenzar a trabajar con ella como auxiliar. Bueno, perfecto, buenísimo. Y claro, comienzo a conocerla y me doy cuenta, o ella me cuenta, que ella iba unos fines de semana al mes a una unidad militar a prestar servicio voluntario. Eso a mí me llamó mucho la atención, pero para ese momento yo era menor de edad y yo no podía ingresar. Además que había que cumplir un requisito que o tenías que estar estudiando en la universidad o tenías que ser aspirante a estudiante universitario. En fin, pasaron 2 años, 3 años de
de ese inicio de amistad. Y una vez que yo tuve 18 años, yo decidí presentar las pruebas para ingresar a esa unidad militar también, porque ya yo estaba como encaminada hacia mi estudios universitarios. Entonces ya yo cumplía con los requisitos. Efectivamente, fui, presenté mis exámenes y quedé. Una vez quedé, bueno, le notifico a mis padres, ellos no estaban muy de acuerdo, pero es que la niña ya tenía 18 años y ya podía decidir por sí misma. Entonces, esa parte mis padres la respetaron muchísimo. Y ya fue como que, bueno, es su primera decisión de adulta, vamos a reforzarle la información, a guiarla, y bueno, que comience. Bueno, el cuento es que mi papá fue hasta la unidad militar, habló con el comandante Cova se llamaba, o se llama él, no sé si hasta el sol de hoy está vivo, yo supongo que sí. Bueno, se entrevistó con él, le dijo que su hija más pequeña que iba a ingresar, que por favor lo mantuviera al tanto si sucedía alguna situación irregular durante el proceso de mis entrenamientos y todo esto. Porque allá adentro sí éramos personal femenino, pero éramos tratados como un soldado más. Había que correr, había que saltar, había que subirse por obstáculos y todo el tema. Bueno, comenzó mi experiencia en todo esto. Fue maravilloso. Yo iba un fin de semana al mes y 15 días seguidos una vez al año, que era el tiempo de entrenamiento. Durante esa época, pues, me acuerdo que comencé a recibir orden encerrado, comencé a recibir clases de manejo de armas, de navegación, de navegación con brújula, de primeros auxilios, de movimiento táctico, de planificación de estrategias. Fue una época muy interesante porque las clases eran increíbles, unas cosas que hasta el sol de hoy a mí me han servido. Ese conocimiento para mí es muy valioso. Y fue maravilloso conocer, estar allí, yo recién cumplidos mis 18 años, con personas mayores, los sargentos, los tenientes ya eran hombres adultos, profesionales, que además eran una gente muy sabia. Yo aprendí mucho, sobre todo de la parte de la vida con ellos, porque las conversaciones eran muy adultas, eran llenas de experiencias, llenas de vivencias, y eso a mí me enriquecía muchísimo, y estas personas me enseñaron de la mejor manera a vivir esas experiencias. Yo fui muy afortunada porque, por ejemplo, en una oportunidad yo pude detonar una granada. Se ponía en un mortero gigante y era una bomba de humo, pero salía disparada hacia una montaña y nosotros veíamos o sea, uno tenía que hacer la angulación y toda la cosa para que llegara a un objetivo, y eso a mí me tocó de entre todo el grupo y fue una experiencia maravillosa por yo poder participar en ese proceso. Me sentía como que wow, o sea, no era solo poner la granada allí, sino que había que hacer el cálculo para que llegara justo al objetivo. Y bueno, lo hice. Luego, en lo que llamaban los periodos de campo, que eran 15 días metidos en el monte, viviendo como que si estuviésemos en una guerra, nos bañábamos con manguera al aire libre, dormíamos en casitas de campaña, cocinábamos y lavábamos todos los trastes afuera, hacíamos canchas de exploración nocturna, diurna, guardia de día, guardia de noche. Me acuerdo en una oportunidad nos agarraron de noche y nos llevaron a un lugar y nos dejaron ahí botados y teníamos que regresar al campamento utilizando solo la brújula y el mapa. Y fue una experiencia maravillosa. Tuvimos canchas de combate donde había que arrastrarse, había que subir montañas, había que embarrarse, cruzar por cuerdas sobre ríos. Miren,
Eso fue una de las experiencias más nutridas que yo he podido tener en mi vida hasta el sol de hoy. Y les agradezco mucho a mis padres que me hayan permitido avanzar y que no me hayan truncado eso, ¿no? Porque yo era una chama, jovencita, y pues era la más pequeña y yo estaba muy, muy protegida por ellos. Entonces, fue como que un soltar para todos, porque tanto yo me adentré a vivir experiencias muy diferentes a las que ya vivía yo viviendo con mis padres, y ellos a soltarme un fin de semana completo, 15 días completos en un monte, su niña chiquita, que quién sabe qué iba a comer, dónde iba a dormir, o con dónde se iba a bañar o lo que fuera. Y fue de verdad que súper enriquecedor para mi vida hoy día. Y es una cosa que se los agradezco mucho a ellos por permitirme tener esa vivencia. A raíz de todo esto, pues yo cumplí mis 3 años y al tercer año de estar allá adentro, ya la carrera universitaria me absorbía mucho tiempo. Yo ya no podía dedicar tanto tiempo para eso. Yo los fines de semana tenía que estudiar y ya yo no podía estar mucho tiempo como que desenfocada de lo que era la universidad. Pero logré vivir 3 años maravillosos donde viví 3 periodos de campo, donde viví desfiles, viví prácticas, viví experiencias de voluntariado también con ellos, recibí clases, fui a sitios de visitas guiadas y todo esto. Y conocí mucha gente importante, mucha gente valiosa, y fue una experiencia que hasta el sol de hoy a mí me ha dejado la sensación de que sí, o sea, yo puedo con esto y con muchísimo más. Por eso yo siempre le digo a la gente, tú puedes con esto y con mucho más. O sea, todo está en tu mente, todo está en el querer hacerlo. Muchas veces sentimos flojera o apatía, pero es el querer hacerlo. Eso ya activa en tu mente un switch que dice, si quieres hacerlo, es porque crees que eres capaz de hacerlo. Entonces, a todo el mundo yo le digo, atrévanse a vivir experiencias, atrévanse a asomarse, y que, bueno, si tú ves que en el trayecto no te gusta y tú insistes un poquito más y no te gusta, pues detente y siéntete y di, mira, realmente no me gusta, o, ay, mira, sí me gusta, pero es que me da miedo. Eso es querer avanzar. Entonces, es vivir las experiencias, darte la oportunidad de probarte a ti misma, o a ti mismo, de la capacidad que tienes tú allá adentro, de poder asumir cosas, de poder hacer cosas maravillosas, tanto para ti como para los demás, y como descubrir talentos que tienes ocultos y que tú no sabías. Yo no sabía que yo podía cruzar un río sobre una cuerda con un fusil mojada, llena de lodo, de un lado a otro. Esas cosas, disparar, hacer un movimiento táctico, brindar atención de primeros auxilios en una concentración como si estuviésemos en una guerra. O sea, esa prueba para mí en ese entonces fue muy importante y yo crecí muchísimo como persona, y quise compartir con ustedes esto porque yo sé que hay mucha gente que no hace las cosas y después se queda con ese sabor de qué hubiese pasado si yo, qué hubiese sido si yo. Atrévanse, si tienen esa pequeña ganita de querer hacerlo, pues háganlo, y ya después en el camino ustedes verán si se regresan o si continúan sorprendiéndose maravillosamente con sus capacidades. Por eso quise compartir esta historia cortita con ustedes, para hacerles saber que somos capaces de todo lo que se nos presenta y de todo aquello a lo que le tenemos curiosidad y mucho más. Solamente hay que respirar profundo y seguir hacia adelante, porque claro que sí se puede, claro que podemos. Somos maravillosos y tenemos mucho talento dentro de nosotros que no nos atrevemos a explorar. Quería compartir con ustedes esta historia, espero que les haya entretenido. Les dejo un beso y nos vemos en una próxima oportunidad con otra historia o con otro cuento de camino. Chao.